Epístola a los Romanos, capítulo 11. El remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No has desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Qué especial saber que hay un remanente en Israel, siempre escogido por gracia. Y el verso 6, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. En el mismo Israel hubo un remanente que creyó en Jesús, que conocieron la gracia de Dios. Ese remanente siempre será un emblema en que cada tiempo habrá un remanente en Israel que permanece. Recordemos que Israel tuvo propósito para que la iglesia fuese formada. Eso lo vamos a ver a continuación. Que pues los que buscaban a Israel lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ¿a quién? Al pueblo de Israel, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto sus convites o sus fiestas en trampas y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? Ese no fue el propósito de la caída de Israel, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Esto es para resaltar, para provocarles a celos. Ahora, su transgresión es la riqueza del mundo. Su defección o abandono es la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. Aquí hay un punto importante. La transgresión, que fue con el objetivo de que el mundo conociera las riquezas del reino. El abandono o la defección de Israel es con el fin de que los gentiles conocieran las riquezas del reino. ¿Cuánto más será su restauración? ¿De qué restauración? La restauración de Israel. Hoy en día existen doctrinas como la doctrina del reemplazo, doctrinas totalmente negativas, grupos cristianos que hablan más de Israel. Hacen referencia que Israel ya no hace parte de el plan de Dios. Se burlan de todo lo concerniente a Israel. Movimientos cristianos que propagan eso. Hablan que solamente es la iglesia la que lleva la plenitud, y ponen a la iglesia en un pedestal, en un estatus sumamente alto por debajo de Israel. Pero
hay que tener un equilibrio en esta doctrina del reemplazo. Esta doctrina del reemplazo que muchos movimientos cristianos propagan, tienen que estar persuadidos de lo que dice este libro de Romanos capítulo 11. Verso 13 dice, porque a vosotros hablo gentiles, hablándole a la iglesia. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, en otras palabras, Dios usa mecanismo de dureza en Israel con el fin de llegar a los gentiles. Por esa razón Dios prepara al apóstol Pablo. ¿Qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. ¿Y por qué habla vida de entre los muertos? Por ejemplo, Ezequiel 37, que habla del valle de los huesos secos, es una profecía en dirección a Israel. ¿Vivirán estos huesos? Le dice al profeta, y el Espíritu Santo termina convenciéndolo que sí vivirán esos huesos. Y aquí le llama a Israel las primicias. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Cuando habla de masa restante son los gentiles convertidos a Cristo. Y si la raíz, que en este caso es Israel, es santa, también lo son las ramas. Hablando de, cuando se habla de raíz, es Abraham, las ramas, el pueblo de Israel. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y esto podríamos decir que son aquellas 10 tribus que se separaron de Israel, esa división, y tú siendo olivo silvestre, este es la iglesia, ha sido injertada en lugar de ella, mucha atención, y ha sido hecho participante de la raíz, es decir, de las bendiciones de Abraham y de la rica savia del olivo. Es decir, que todas las bendiciones que Dios prometió a Israel, también la iglesia puede beber de ella. La rica savia también va a pasar, ya que fue injertada. No te jactes contra la rama. Aquí nos está advirtiendo a la iglesia que no nos jactemos contra las ramas, que no hablemos mal de Israel, que no la subestimemos. Y si te jactas, sabes que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, pero yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensordezcas, sino que teme. Es lo que nos dice que debemos de amar a Israel, orar por ella, orar por su restauración. Ese amor por Israel debe ser un amor intrínseco. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, y a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. El pueblo de Israel será restaurado nuevamente. Recordemos, ese es el tiempo de la iglesia. Ese es el tiempo en que la iglesia está cumpliendo la gran comisión de expandir el evangelio de Jesús. Pero cuando llegue la plenitud de los gentiles, que es la iglesia, ella será quitada y nuevamente Israel entrará en escena. Allí es donde el Apocalipsis se activa. El libro del Apocalipsis es todo
Israel, no es la iglesia. Apocalipsis no juega con la iglesia. Apocalipsis es todo lo que acontecerá con el pueblo de Israel. Verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, haciendo referencia de la iglesia. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito en el libro de Isaías 59, 26. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. Nuevamente juega la palabra pacto. Cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos, y es cierto, ellos no aceptan el evangelio de Jesús actualmente. Han endurecido y cada día endurecen más su corazón, pero llegará un día en que ellos aceptarán el evangelio de Jesús. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes, hablándole a la iglesia, a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y el verso 33, que es un gema, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Esto es simplemente grandioso. Todo este plan maravilloso de Dios. Dios nos sacó de la nada. Dios hizo alcanzar su brazo en misericordia a la iglesia. Es cierto que de ambos pueblos hizo uno. Es cierto que Dios nos reconcilió con ellos. Que tengan todos un excelente día. Bendiciones.